chicos, bienvenidos. Vamos a continuar con más spoiler para la serie GLD Nightlock. Padre, me rindo. Quiero que Ken regrese a mi lado. Por favor, ayúdame. Ayúdame a encontrarla, dijo Rin, derramando lágrimas. Wasim apartó la mirada evitando el rostro lleno de lágrimas de su hija. No era la única que sentía dolor en ese momento. Está bien, te voy a ayudar. Pero ahora mismo necesitas calmarte. Ve a ducharte y come algo. Luego te ayudaré a encontrar a Ken. No tienes por qué llorar más. Él la sostuvo y la ayudó a levantarse. Luego la abrazó para consolarla. Había permitido que Ken se casara con su hija porque no quería que siguiera triste, y eso había funcionado. Rin dejó de darle vuelta a la situación desde que Ken llegó a su vida, pero nunca imaginó que todo terminaría así. Una persona desapareciendo y el mundo de su hija destrozándose de nuevo en miles de pedazos. Habían pasado varios días desde que su padre prometió ayudarla a encontrar a su esposa, pero aún no había señales de ella. El silencio le hacía sentir que su esperanza se había desvanecido una vez más. Rin se sentó en el sofá de su habitación relajándose con la puerta entreabierta. Su padre no le dejaba cerrarla con llave, tratándola como una niña. Distraídamente cambió los canales de televisión con el control remoto sin mucho interés en ver nada. Colocó el jabón favorito de Ken en la mesa de centro, dejando que su tenue aroma impregnara la habitación. Tomó un sorbo de su chocolate helado, abrazando la almohada, donde Ken solía dormir, e incluso volvió a ponerse su anillo de bodas, después de haberlo guardado un tiempo, con la esperanza de que calmara su anhelo. Pero nada de eso le ayudaba. Lo que realmente quería era Ken, no solo sus recuerdos. Se oyó un suave golpe en la puerta. Aún desesperanzada, supuso que era la empleada que la llamaba para almorzar, así que gritó sin levantar la vista. Adelante. Pero en lugar del ama de llaves fue su padre quien entraba. Rin, ve a almorzar conmigo, le dijo. Miró el reloj y eran más de las 11 de la mañana. Había pasado toda la mañana y no había probado bocado, pero simplemente no tenía apetito. No tengo hambre, padre, respondió ella. Su padre suspiró visiblemente preocupado. Entró, descubriendo las cortinas para iluminar la habitación. Luego se agachó y tomó una botella, casi vacía, de la cual su hija había estado bebiendo, aunque bebía menos que antes. Has perdido peso, come algo y te diré dónde está Ken. ¿Sabes dónde está ella?, preguntó la otra persona emocionada. Al oír el nombre de su esposa, Rin se incorporó de inmediato, con los ojos llenos de esperanza, y su padre esbozó una sonrisa. Primero dúchate, vístete y ven a almorzar. Luego la llevaremos a casa. Este fue el momento más feliz para ella. Corrió al baño sin dudarlo, dispuesta a seguir las instrucciones de su padre. No le importaba ir a rogarle a su esposa para que regresara con ella. Después de todo, se lo merecía. Había pasado tanto tiempo alejándola, diciéndole constantemente que no la amaba, que se fuera. Pero si seguía dejando que su orgullo se interpusiera, podría perder a la persona que ama. Varios minutos después, tras refrescarse y vestirse elegantemente, se dirigió al comedor. En cuanto vio a la figura familiar sentada allí, supo que estaba más cerca que nunca en volver a ver a Ken. En la mesa encontró a Warren, que estaba sentada también allí. Rin siempre había sospechado que Warren sabía dónde estaba Ken, pero simplemente se había negado a decírselo. No la culpaba. Ken probablemente tampoco quería que supiera dónde estaba. Warren vino a verte, su padre le explicó. Así que le invité a almorzar con nosotros. Si terminas de comer, dejaré que Warren te diga dónde está Ken. Wasim impuso la condición con firmeza. En cuanto su hija se sentó y empezó a comer, intercambió una sonrisa cómplice con la invitada. Su simple truco había funcionado con la testaruda Rin. Incluso le había pedido al ama de llaves que preparara todos los platos favoritos, sabiendo que hoy alguien más podría convencerla de comer. En realidad, el tío Wasim me ha estado pidiendo durante mucho tiempo que te diga dónde está Ken, admitió la joven. Pero seguí mintiendo diciendo que no lo sabía. Lamento no habértelo dicho antes. Padre, ¿tú hiciste eso? Rin se giró hacia su padre sorprendida. No tenía ni idea de que había estado trabajando en secreto para ella. Su padre siempre había llevado una vida tranquila, pero había llegado tan lejos solo por ella. He estado muy asustado por ti, hija. Casi te pierdo una vez. No dejaré que vuelva a pasar. Si algo te sucede, yo tampoco podría seguir adelante. Rin agachó la cabeza invadida por la culpa. Entendía a su padre por completo. La última vez, él había sido quien la había sacado de la piscina en el último segundo, justo antes de que diera su último aliento. Y esta vez le había arruinado las amas de llave,
que revisaran la habitación cada hora. Se había asegurado de que no podía cerrar las puertas con llave ni conducir sola. Estaba verdaderamente agradecida de que incluso en sus momentos más difíciles, su padre estuviera allí para ella. Y esta vez tuvo la suerte de aún tener la fuerza para evitar hacer algo irreversible, algo que lastimaría a las personas que se preocupan por ella. Aunque una vez la obligó a casarse con Ken contra su voluntad, pero ya no guardaba rencor, ni siquiera un poco. Lo siento, dijo suavemente. Pase lo que pase de ahora en adelante, te prometo que no volveré a hacer nada. Eso es todo lo que te pido, hija. Ahora que habían hecho las paces, Rin regresó a joven Warren. Entonces, dime, ¿dónde está Ken? La joven dudó un momento con expresión de conflicto, pero al cabo de un momento finalmente lo dijo. Para ser sincera, Ken no quería que te dijera dónde estaba. Prometí que no te diría nada, pero tampoco quiero que mi hermana viva arrepentida para siempre. Se fue sin siquiera saber lo que realmente sentías por ella. Por eso he decidido decirte todo. La sala quedó en silencio mientras todos esperaban las siguientes palabras de la joven. Finalmente le entregó a Rin un papel con todos los detalles que tenía. Aquí es donde se encuentra Ken. Te lo digo hoy porque si esperas más puede que no la vuelvas a ver. Pero no te preocupes, si vas a buscarla hoy llegarás a tiempo. Warren se disculpó en silencio. En ese momento Ken viajaba a una provincia costera y poco después partiría del país para trabajar. Para entonces las cosas serían mucho más complicadas. Muchas gracias. Prometo que haré lo mejor que pueda y traeré a Ken de regreso a casa. Rin miró fijamente la información en su teléfono. Conteniendo las lágrimas, se obligó a seguir comiendo como debía. Una vez se había alejado a Ken, huyendo de su corazón, pero ahora era ella quien lo perseguía, porque ese corazón se había llevado el suyo. Una vez que terminó de comer, Rin condujo sola hasta el lugar que Warren le había indicado. Era un hotel frente al mar en la provincia oriental. Antes de partir, incluso había reservado una habitación por si necesitaba pasar la noche convenciendo a su esposa de que regresara a casa. Pero había un problema. No tenía ni idea de cómo encontrar a Ken. No podía llamarla, y solo sabía que Ken se alojaba en ese hotel. Solo podía esperar en el vestíbulo con la esperanza de encontrarla. Y parecía que la suerte estaba de su lado. Díganme ustedes, ¿qué les pareció el spoiler? En los próximos videos vamos a continuar. Agradezco a todos por siempre dejar sus comentarios, sus likes, por compartir el video. Díganme ustedes si ya vieron el episodio 8. Ya se viene el encuentro de Ken y Rin. No sabemos cómo va a reaccionar Ken, si la va a perdonar fácilmente, pero Rin va a tener que hacer muchos méritos. Y también Ken tiene que hacerse de rogar un poquito. Así Rin también empezará a valorarla más. Y si les gustó el video, por favor denle me gusta, también compártelo y cuídense mucho, abríguense también porque por aquí está haciendo mucho frío. Bye bye.